El sermón de hoy se trata un poco de la misión que nosotros tenemos para predicar el Evangelio, y es un mensaje que cuando lo leí, cuando lo preparé ya hace algunos años, me motivó muchísimo a seguir predicando el Evangelio, sea a través de la literatura, sea a través de las redes sociales, del cuerpo a cuerpo que le decimos, ¿no? De ir tocar puertas y ofrecer estudiar la Biblia, predicar de Jesús de diferentes maneras, ¿no es cierto? Quiero invitarlos a abrir la Biblia en Hechos, el capítulo 10. El título es El interesado menos pensado. Cuando uno prepara a veces cosas o quiere hacer cosas para las personas, muchas veces llegan personas que te sorprenden que vos no creías que podían llegar a estar interesadas en lo que vos ofrecías. Entonces, en este caso, cuando hablamos de predicar el Evangelio, hay una historia en la Biblia donde el apóstol Pedro fue sorprendido, fue enseñado, fue sacado de su lugar de comodidad para hacerle entender que el Evangelio es para todos, incluso para los que a veces uno piensa que no, este no me va a escuchar o este no le va a interesar, también para ese. Hechos capítulo 10, ahí en casa o donde te encuentres a través de las redes sociales, también te invitamos a que puedas buscar. Aparece la historia de Pedro y Cornelio. Vamos a leer algunos versículos, la historia te invito a que cuando puedas la leas completa. Vamos a leer algunas porciones como para entrar en contexto. Vamos a leer primero del versículo 1 al 6. Hechos 10, del 1 al 6. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y un poco con miedo, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tremendo los detalles que le da el ángel, tremenda la situación. Vamos a entrar en contexto por qué esto es tan impactante. En la época que ocurrió esto, los discípulos de Jesús, ya habiéndose Jesús ido al cielo, los discípulos de Jesús solo predicaban el Evangelio a judíos. Los discípulos eran judíos, predicaban el Evangelio a judíos. Ellos consideraban que los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos, no merecían recibir el Evangelio porque ya estaban condenados por el hecho de no haber nacido dentro del pueblo elegido por Dios para representarlo. Entonces, no, los gentiles no, ya está, están condenados, no sirve, ¿para qué le vamos a contar? Aparte no se lo merece, ¿no? Entonces había una barrera, había una pared simbólica que separaba a dos pueblos, los judíos de todo lo demás. Entonces el Evangelio no podía llegar a los otros. Pero resulta que ahora aparece acá un centurión era un romano, estaba a cargo de personas, era un líder, era un capataz, era alguien que coordinaba gente, que manejaba personas. A esta persona se le aparece un ángel y le dice, mirá, lo que vos estás haciendo, Dios lo está viendo. Dios está viendo cómo ayudás a las personas, Dios está viendo que sos obediente, temeroso, Dios está viendo que sos piadoso, sos una persona humilde, una persona que busca lo espiritual. Y es interesante porque Cornelio conocía solo una parte del Evangelio. Cornelio no sabía de Jesús, no sabía de la muerte de Cristo, no sabía que Cristo era el Mesías, no sabía que Cristo iba a venir por segunda vez. Conocía muy pocas cosas del Evangelio, pero lo poquito que conocía lo ponía en práctica. Y a este gentil, a este que todo el mundo decía, este no se merece el Evangelio, le aparece un ángel y le dice todas estas cosas. Pero lo que a mí más me llama la atención de todo esto
es los detalles que le da para decirle tenés que traerlo a Pedro, que estaba en otra ciudad. Fíjate que en el versículo 5 y 6 le dice, mira, se llama Simón, pero el sobrenombre es Pedro, está en la casa de un tal Simón que es curtidor, la casa está junto al mar. Todos los detalles, pero dice, pero tenés que hacerlo venir y él te va a decir lo que tenés que hacer. Y yo me preguntaba, si le dio tantos detalles, ¿por qué directamente no le dijo lo que Pedro le iba a decir y ya está? Era más simple. Entonces acá radica la cuestión, la clave. ¿Qué pasó? Cornelio llama a unos siervos y a una persona de confianza y le dice, miren, me pasó esto, me apareció un ángel, me dijo así, asá, y me dijo que tenemos que ir a buscar a Pedro, que vive en tal lugar, en la casa de tal, así que ya salgan a buscarlo. Así que esta gente escuchó el testimonio, quedó impactada y sale a buscar a Pedro, todo caminando. Ahora viene la otra parte de la historia, versículo 19 y 20. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué pasó acá? Mientras estos hombres enviados por Cornelio iban de camino, Pedro en su casa se había puesto a orar. Y cuando él se levanta de la oración, en la casa donde Pedro vivía tenía una planta alta y como un balcón, había como una especie de balcón. Y Pedro empieza a mirar toda la ciudad y le empieza a generar como un fuego por dentro de querer que todas las personas de esa ciudad conocieran a Jesús. Y esas personas eran compatriotas de él, eran otros judíos. Y él sentía, tenemos que predicarle a toda esta gente. No nos podemos callar de que Jesús es el Cristo, de que es nuestro Salvador. Y mientras él estaba pensando en eso, en el deseo de predicar, le parece una visión. Y en la visión ve como una tela, como un lienzo grande que baja del cielo y un montón de animales arriba de esa tela. Y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Mata y come. Y él cuando mira en la visión todos los animales que hay, ve que hay animales que la Biblia los llama inmundos y animales limpios. ¿Sí? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios dejó una lista de que la persona que va a comer carne sepa qué carnes conviene y cuáles no. Y Pedro lo tenía clarísimo eso. Entonces cuando ve los animales y escucha la voz, mata y come, dice, pero Señor, acá hay animales inmundos, yo no, ese no lo puedo comer. Y la voz le dice, que era la voz de Dios, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y a Pedro lo descolocó eso, lo sacó de su confort, porque ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y se le repitió 3 veces la visión y escuchó la voz y todo. Y él quedó, como decimos, quedó regulando, quedó pensando, ¿cómo puede ser esto? Y no entendía lo que estaba pasando. Y en ese momento que él estaba con todo eso en la cabeza, con el fuego adentro de él en querer predicar el Evangelio, entonces el Espíritu Santo le habla y le dice, te buscan 3 personas. Ellos los he enviado yo, dice, no dudes de ir con ellos. ¿Por qué no dudes? Porque eran gentiles. Y el evangelio de los gentiles estaba prohibido. Era algo que inmundo. No se podía tocar a esa gente, no se podía acercar a esa gente. No merecían en su inmundicia que reciban el evangelio. Y entonces Pedro baja, los recibe, y esta gente les cuenta lo que le pasó a Cornelio. Le dice, mira, yo no te conozco, pero a Cornelio se le apareció un ángel y le dijo que te teníamos que venir a buscar. Así que acá estamos. Y Pedro, no entendiendo nada todavía, dijo, bueno, si el Espíritu Santo me dijo que tengo que ir, vamos a ir. Pero primero dice, habían llegado medio tarde, vamos a descansar y salimos mañana. Así que ustedes se pueden imaginar lo que fue la charla de esa noche. Las dudas en la cabeza de Pedro, las preguntas que tendría, la gente esta que entendía parte de la historia porque no tenía la película completa, pero ahí estaban. Uno es enviado por el ángel, Pedro enviado por el Espíritu Santo que le había hablado lo que tenía que hacer. Y entonces ahora llegamos al versículo 24, siempre en el capítulo 10.
ellos se levantan temprano, se van para la casa de Cornelio. Y dice el verso 24, al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba, ¿qué dice el texto? Los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y yo me imagino el ímpetu, la emoción, ¿no? Salió a recibirlo y en esa emoción, dice el texto 25, que se postra, que se tira a los pies de Pedro y lo adora, como si fuera un dios. Y Pedro, en el verso 26, lo levanta y le dice, levántate, porque yo mismo también soy un hombre, ¿no? La humildad de este siervo. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Claro, yo me pongo en el lugar de Cornelio y si a mí se me llega a aparecer un ángel y me pasa todo eso, no puedo quedar callado. Y más una persona que buscaba las cosas espirituales. Pero cuando yo leía esta historia me preguntaba, ¿cuántos sabían de que existía Cornelio, de que Cornelio buscaba de Dios, de que era una persona con esas características? ¿Cuántos sabían de eso? Sabían los que lo conocían ahí en el lugar donde él vivía. Sabían algunos compañeros de trabajo, pero los que tenían el Evangelio, los que le tenían que traer la semilla del Evangelio, los que le tenían que contar de Jesús, no sabían de esto. Entonces Pedro entra, ve tanta gente ahí y queda como, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se reunió tanta gente? ¿Qué es lo que le tengo que decir? ¿No? Uno pasa muchas cosas por la cabeza de una persona en esa situación. Y entonces Cornelio entra y dice, bueno, Pedro, estos son mis amigos, mis parientes, mirá, y le vuelve a contar lo que ya le habían contado de los otros. El ángel me dijo que te tenía que buscar así, asá, ta. Y llegamos entonces al versículo 33, donde Cornelio dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. ¡Wow! ¡Qué disposición a recibir el Evangelio! ¡Qué ganas de escuchar la palabra de Dios! ¡Qué sed, qué hambre de la palabra de Dios! ¿Pero Pedro sabía esto? No tenía ni la más mínima idea. En su cabeza estaba, hay que predicarle solo a los judíos. Y entonces, el verso 34 y 35 es donde a Pedro le cae la ficha de todo. Porque dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad, ahora comprendo que Dios no hace diferencia de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Amén. Dios se agrada de todo aquel que lo busca, que quiere ser fiel, que quiere ser obediente. Y Pedro comenzó ahí, se despachó con un sermón tremendo acerca de quién era Jesús, acerca de la salvación, de la gracia, de la vida eterna, y él se explayó y la gente, mientras lo escuchaba, recibía esa palabra. Y cuenta la historia, cuando termines de leer ahí, voy a hacer un spoiler, cuenta la historia que el Espíritu Santo descendió en ese lugar y esa gente que recibió el Evangelio fue bautizada y formaron parte de la iglesia cristiana. En esta historia podemos ver cómo Dios fue dirigiendo las cosas, pero Dios utilizó a personas para salvar personas. Dios podría haber agarrado al mismo ángel que se le apareció a Cornelio, haber utilizado el Espíritu Santo para que le diga a Pedro todas las cosas, o directamente a Cornelio, mirá Cornelio, las cosas son así. Los judíos no te quieren predicar el Evangelio, te consideran que sos inmundo, pero el Evangelio es esto. ¿Podría haber hecho Dios eso? Claro que sí, es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Pero Dios dejó una lección de que Él ocupa a sus siervos, ocupa a su iglesia, ocupa a su pueblo para llevar el Evangelio a los que necesitan. Y cuando nosotros creemos que aquel no va a escuchar, que aquel es el menos pensado, que aquel no va a tener interés, nos podemos llevar grandes sorpresas, que muchas veces el interesado es el menos pensado. Y entonces en el espíritu de profecía, quiero recomendarte el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14.
Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Se titula Un buscador de la verdad. En ese capítulo se amplía esta historia que acabamos de leer. Y hay una cita en ese libro que dice: Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Dios te elige a vos y a mí, te llama, te invita, te quiere utilizar, me quiere utilizar para alcanzar a esa gente que no conoce el Evangelio completo o aquellos que no conocen nada. Dios podría usar a los ángeles, sí, sería mucho más fácil para Él, pero sin embargo nos da el privilegio de ser sus representantes. En el mismo libro dice: hay en nuestro mundo, en el mismo libro, en el mismo capítulo, hay en nuestro mundo muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. ¿Como quién? Como Cornelio. En este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Motivados por el amor de Cristo, motivarán a otros a ir a Él. ¿Quiénes serán esas personas? ¿Cuáles son esas joyas preciosas que tiene el Señor? Hay que ir a buscarlas, hay que descubrirlas, hay que animarse a ser una herramienta en las manos de Dios para alcanzar a esa gente. ¿A cuántos podremos encontrar esta tarde en Cardales que sean esas joyas preciosas? ¿Cuántos Cornelios podremos encontrar hoy que estén buscando las cosas espirituales y necesita un Pedro para que lo guíe? En esta tarde nosotros tenemos el privilegio, una vez más, de ser portaluces, de llevar luz, de llevar esperanza, de encontrar a esos Cornelios que están en la individualidad de su casa, que están ahí en el anonimato, buscando de Dios, pero necesitan un Pedro que los guíe, que les predique lo que les falta, que los acompañe. Y nosotros hoy vamos a utilizar una herramienta que es un libro, 2 libros. El gran conflicto y la última invitación. Los 2 libros hablan de los acontecimientos finales de este mundo. Los 2 libros hablan de la segunda venida de Jesús. Los 2 libros dan esperanza. Nosotros vamos a estar 2 horas. ¿Qué son 2 horas? Nada. Pero ese libro va a quedar en la mano de esos Cornelios que un día lo van a leer. Y me pareció interesante compartirte las últimas 2 citas de esta mañana, donde el Espíritu de Profecía habla puntualmente de este libro que es uno de los que vamos a entregar, que ya hemos entregado años anteriores. Yo no voy a preguntar en esta mañana cuántos leyeron este libro, pero si no lo leíste te animo a que lo puedas hacer. El gran conflicto, el conflicto cósmico, conflicto de los siglos, se llama igual. Tiene 3 nombres del mismo libro, perdón, eso quise decir. Es un libro que explica todo lo que ocurre y va a ocurrir en este mundo. Cómo las profecías se fueron cumpliendo, da respuestas a preguntas que muchas de las personas quieren saber. Y Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, cuando escribió sobre este libro, en Evento de los Últimos Días, dijo así: los resultados de la circulación de este libro no han de juzgarse por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas almas serán despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato con los que guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mucho mayor que lo lea no tomará su decisión hasta que vea los propios acontecimientos que han sido predichos están ocurriendo. El cumplimiento de algunas de las predicciones inspirará fe de que otras también se cumplirán, y cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor, en la hora final, muchas almas harán su decisión con respecto a los mandamientos de Dios como resultado de este instrumento. En palabras criollas, los que lean este libro ahora, muchos no se van a convertir ahora, van a ser muy pocos, pero en el tiempo del fin, muchos se van a convertir gracias a ese libro, porque van a confiar en que lo que decía ese libro se cumplió, y ese libro los va a llevar a la Biblia.
porque todo lo que dice ese libro está basado en la Biblia. Y en esta tarde, nosotros tenemos el privilegio de dejar este instrumento en las manos de la gente para que vaya a saber cuántos se van a convertir gracias a la tarea que vamos a hacer hoy y a cuántos de esas personas que hoy van a recibir los libros los vamos a encontrar en el cielo y nos van a agradecer y decir, ¿te acordás que vos me entregaste un libro en Cardales el 25 de abril de 2026? No, la verdad que no me acuerdo, pero gloria a Dios que estás acá. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de colportar alguna vez. ¿Puedo ver la mano? ¿Cuántos han colportado alguna vez? Quiero ver las manos bien alto. Bien, tenemos unas 10 personas. Muy bien. Yo colporté 8, casi 9 años. Empecé a los 16 años a colportar. Para quien no sabe lo que es el colportaje y para quien nos va a ver por internet y no conoce esto, la palabra colportaje es una palabra compuesta. Col de colgante, portaje de portar. En la antigüedad había personas que portaban, que llevaban colgados entre sus ropas pedazos de la Biblia para predicarle a las personas, pero había que esconderlo eso, porque si se descubría que vos estabas predicando de la Biblia, que la Biblia estaba prohibida, te podían matar. Y entonces de ahí surge la palabra colportar, ¿no? Alguien que porta algo colgado, en este caso un pedacito de la palabra de Dios. El colportor es una persona que también porta, que lleva una palabra a través de la literatura, predicando sobre salud física, mental y espiritual, y siempre tratando de llegar a las personas con el Evangelio. Y el colportor va de casa en casa, hablando con la gente, ofreciendo literatura de salud, y entre ellos salud espiritual. Y siempre en esas visitas hay personas interesadas en escuchar el Evangelio. Bueno, esta tarea yo la realicé casi entre 8 y 9 años, donde obtenía, gracias a esa literatura que se ofrece, que se vende, y la gente compra, obtenía mis recursos para poder estudiar, y así hice mi carrera de teología y los años que estudié en el colegio de Balcarce, en nuestro Instituto Adventista de Balcarce. Y en esa tarea uno puede ver la necesidad de la gente de escuchar la palabra de Dios. Y uno cuando realiza esta tarea ves muchos milagros, muchas decisiones de gente que vos quizás viste una sola vez o vas a ver una sola vez en tu vida. Pero la mayoría de esas personas uno no puede ver el fruto o el resultado de haber dejado ese libro. Pero Dios promete, cuando habla del colportaje, que esos libros que quedan ahí son como púlpitos, como sermones escritos, que un día la gente va a sacar de los estantes, le va a sacar el polvo, lo va a leer y se va a convertir. Y lo mismo se aplica cuando nosotros hablamos de hacer impactos, esperanzas o actividades con literatura en la iglesia. No es que somos colportores, pero de alguna manera nos convertimos en ellos al hacer la actividad de ofrecer literatura a la gente, aunque esta literatura que ofrecemos es gratuita. Y entonces cuando Dios habla de esto de entregar literatura, de predicar el Evangelio con la literatura, de sembrar la semilla del Evangelio a través de los libros, aparece una cita en el libro del Evangelismo que dice: más de 1000 personas se convertirán en un solo día. Más de 1000 en un solo día. La mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras impresiones ¿a qué cosa? A nuestros libros. ¿Amén? A nuestros libros. Entonces, cuando yo veo sembrar la semilla del Evangelio con este contexto y visto desde este ángulo, ya no tomo la entrega de un libro como, bueno, tomá, te doy un libro. Porque a veces pasa, es una actividad que hacemos todos los años. Impacto Esperanza. Otra vez que salía Cardales. Otra vez. ¿Y por qué Cardales? Porque queremos plantar una iglesia ahí. Cardales es un lugar que lo estamos atendiendo como la iglesia Escobar está trabajando ahí. Y no solo oramos, trabajamos para que la semilla del Evangelio se siembre ahí y un día pueda plantarse una iglesia. Pero cuando yo entiendo que entregar un libro no es solo entregar un libro, es sembrar el Evangelio, es darle la posibilidad a alguien que llegue al reino de los cielos, ahí cambia la actitud a la hora de entregar un libro. Ahí lo valoro porque ese libro que le voy a entregar, que costó un dinero, que invertí un tiempo, puede ser la única forma de que alguien llegue al reino de los cielos.
Y ahí es donde mi actitud cambia, porque quizás sea la única bala que yo tenga para penetrar para que el Espíritu Santo penetre el corazón de esa persona. Obviamente que Dios tiene 1000 maneras de llegar a la gente, pero hoy Dios te quiere utilizar a vos con esa bala. Y vos podés ser un francotirador certero que puede cambiar la vida de una persona. Cuando estaba colportando en una oportunidad, llegué a una casa y la persona que me atendió tenía una depresión galopante, al punto que había pensado en suicidarse. Y yo estuve con esa persona 45 minutos y no la vi nunca más en mi vida. Pero las palabras que me dijo esa persona me quedaron grabadas a fuego. Esa persona me dijo así, después de estar charlando un ratito, empezó a llorar, yo no entendía nada, y me dice, yo pensaba suicidarme, y le pedí a Dios que me muestre si Él me amaba. Y después de escucharte, encontré la respuesta. Así que me compró libros, los abrazaba los libros así como era, ¿viste cuando amás algo con todo tu corazón? Así. Gracias, 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 decía gracias, gracias. Y yo en ese momento no lo entendí, porque yo estaba en el objetivo de que tengo que juntar mi plata para mi estudio, porque si no, no estudiaba. Y la persona así, gracias, gracias. Y pasaron unos días y ahí me cayó la ficha. Ahí me di cuenta la tarea que realizaba, la importancia de la tarea que realizaba. Lo más importante no era el dinero iba a venir, eso seguro, Dios bendecía. Lo más importante era sembrar la semilla. ¿La veré en el reino de los cielos esa persona? Ojalá. Pero esa persona estaba pidiendo a gritos que Dios le demostrara si la amaba. Y Dios le demostró a través de esa visita y de esa literatura. Y yo quiero cerrar este sermón con un video. Este video habla de un colportor, en quienes nosotros de alguna manera nos vamos a convertir en esta tarde. La canción está hecha por un pastor nuestro de Brasil, es un pastor que además es cantante, tiene músicas muy bonitas, se llama Fernando Iglesias, él fue uno de los que compuso uno de los cuartetos de Heraldos del Rey, por allá por los 90. Y él hizo esta canción hace creo que 15, 18 años, que a mí la primera vez que la escuché me pegó tan fuerte que me quedó grabada a fuego. La canción en portugués se llama Obrigado Colportor, que quiere decir gracias colportor, y muestra un poquito de lo que vamos a vivir en el cielo por la tarea que vamos a realizar o que realizamos cuando entregamos literatura. Podemos entonces poner el videíto. Sonhei que fui pro céu, sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi coro de anjos e eu também cantei. Foi quando jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou, você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só menino. Eu era só menino e você comportor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. E então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado.
Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Formando uma multidão, vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou, na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão e disse: filho, muito obrigado por ter sido um comportor. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Cada vez que veo este video me emociona un montón. Después lo pueden buscar si quieren en internet. Obrigado colportor. En esta tarde nosotros nos convertimos en un instrumento en las manos de Dios para a través de la literatura alcanzar a otros. Imagínense cuando llegue ese momento en el cielo y te toquen el hombro y te digan: por el libro que me diste, mirá dónde estoy. Yo deseo que el impacto que hagamos esta tarde no sea algo más. Es parte de lo que hacemos, ¿no? Entre tantas cosas.
Pero hoy somos los Pedros que Dios envía a buscar a los Cornelios. Somos los colportores que a través de la literatura sembramos esperanza. Si habremos entregado libros, José. Hermanos y amigos, si no tenías planes para esta tarde, te espero a las 3 de la tarde en Cardales. Que Dios te bendiga.